El imperio se desmoronaba. Una peste invisible recorría las calles de Roma, los ejércitos eran derrotados en las fronteras, y las traiciones crecían dentro del Senado como una sombra venenosa. En medio de ese caos, un solo hombre mantenía la calma. No porque el mundo estuviera bajo control, sino porque él sí lo estaba. Ese hombre era Marco Aurelio. Mientras todos buscaban culpables, él buscaba equilibrio. Cuando los dioses callaban y el destino parecía burlarse de su poder, el emperador escribía en su cuaderno una sola frase: «Si la vida te hiere, recuerda que tú puedes elegir cómo responder». No gritaba, no huía, no se rendía. Su secreto era simple y brutal al mismo tiempo: entender que el control no se encuentra en lo que pasa, sino en cómo lo interpretas. Cuando todo salía mal, Marco Aurelio no se preguntaba ¿por qué yo?, sino ¿para qué? Cada derrota era un campo de entrenamiento para su mente, cada dolor una oportunidad para probar su filosofía. Este video te revelará cómo pensaba y actuaba Marco Aurelio en los días más oscuros de su vida, y cómo tú puedes aplicar las mismas ideas cuando sientes que todo está fuera de lugar. Porque el estoicismo no es huir del sufrimiento, sino aprender a caminar dentro de él con serenidad. Si alguna vez tu mundo se ha venido abajo, quédate hasta el final. Vas a descubrir que no necesitas un imperio para ser fuerte, solo una mente que se niega a rendirse. Dale me gusta y suscríbete a El Aurelio Estoico, donde cada semana transformamos las crisis en sabiduría. El aire en Roma olía a humo y desesperación. Las calles estaban llenas de cuerpos, templos cerrados y mercados vacíos. La peste, silenciosa y cruel, había invadido hasta los muros del Palacio Imperial. Los gritos de los enfermos resonaban como un eco de advertencia para todos los que aún respiraban. El Senado se dividía, los generales dudaban, el pueblo culpaba a los dioses. Pero en medio de aquel caos, Marco Aurelio permanecía en silencio. Mientras los demás se preguntaban quién tenía la culpa, él se preguntaba qué podía hacer. Su mirada, cansada pero firme, observaba desde el balcón cómo la ciudad que había gobernado durante años parecía desmoronarse ante sus ojos. Sin embargo, en su interior no había miedo, sino una certeza profunda: todo lo que nace muere, todo lo que se levanta cae. Esa era la ley del mundo, y negarla era una forma de sufrimiento. Aquella mañana, cuando su consejero le llevó noticias de otra derrota militar, Marco Aurelio no alzó la voz. Cerró los ojos, respiró despacio y murmuró: «El hombre no es herido por los hechos, sino por su opinión sobre ellos». Era su escudo invisible. Mientras el imperio perdía territorios, él ganaba claridad. Cada desastre, cada traición, cada pérdida era una oportunidad para probar su fortaleza interior. Los guardias lo miraban con extrañeza, no entendían cómo un hombre podía soportar tanto sin quebrarse. Pero Marco Aurelio sabía algo que ellos no: el sufrimiento es inevitable, el descontrol no lo es. Así que se mantenía firme, no porque fuera insensible, sino porque había aprendido que la serenidad no se conquista en los tiempos de paz, sino en los días de tormenta. Esa noche, cuando todos dormían, el emperador escribió una sola línea en su diario: «Hoy todo salió mal, y sin embargo, sigo en paz». No era una declaración de orgullo. Era la prueba de que la filosofía no es un lujo, sino una herramienta de supervivencia. Para Marco Aurelio, el día en que Roma cayó no fue una tragedia, fue una lección. El dolor no pide permiso, entra sin anunciarse, sin importar si eres esclavo o emperador. Y aquella mañana tocó la puerta del Palacio Imperial. La peste había alcanzado a uno de los hijos de Marco Aurelio. El mensajero temblaba al dar la noticia, temeroso de la reacción del hombre más poderoso de Roma, pero Marco no gritó.
No se derrumbó, simplemente bajó la cabeza y guardó silencio. No era que no sintiera tristeza, la sentía profundamente, pero había aprendido que el dolor es parte de la condición humana. Lo que lo diferenciaba de los demás no era la ausencia de sufrimiento, sino la forma en que lo enfrentaba. Cuando la muerte lo rozaba, recordaba sus propias palabras: no digas que has perdido algo, di que lo has devuelto. Para él, nada le pertenecía realmente, ni sus hijos, ni su poder, ni su vida. Todo era prestado por la naturaleza, y la naturaleza podía reclamarlo en cualquier momento. Esa idea no lo hacía frío, sino libre, porque el dolor duele menos cuando dejas de resistirte a lo inevitable. Aquella noche, Roma lloraba, pero el emperador escribió en su cuaderno una reflexión. Si el destino me quita lo que amo, no me roba mi capacidad de amar. Si me arrebata lo que tengo, no me quita mi virtud. Esa era su respuesta al sufrimiento, no escapar de él, sino purificar el alma a través de la aceptación. Cada pérdida era una oportunidad para recordar que la felicidad no depende de lo externo, sino de la manera en que interpretas lo que sucede. Durante los días siguientes, el imperio continuó tambaleando. Las noticias de guerra llegaban una tras otra y las ciudades seguían cayendo bajo la enfermedad. Algunos decían que Roma estaba maldita. Otros pedían que el emperador ejecutara a los sacerdotes que no habían detenido la peste. Pero Marco Aurelio no cedió al miedo colectivo. Sabía que la mente agitada busca culpables, mientras la mente sabia busca comprensión. Entonces reunió a sus hombres y les dijo: no podemos decidir el viento, pero sí la dirección de nuestras velas. Esa frase se convirtió en el emblema de su liderazgo. Los hombres que lo escuchaban no entendían del todo su filosofía, pero sentían su fuerza. Veían a un hombre que no negaba el dolor, pero tampoco se rendía ante él, y eso los inspiraba más que cualquier victoria militar. Porque el dolor, cuando toca la puerta, destruye a quien huye, pero fortalece a quien lo recibe con serenidad. Marco Aurelio lo sabía, el sufrimiento no era su enemigo, sino el cincel que tallaba su carácter. Los días malos no terminaban. A veces los golpes del destino parecían alinearse solo para probar la paciencia del emperador. Un mensajero traía noticias de un motín, otro hablaba de un incendio, y otro más informaba que una legión había desertado. Cualquier otro gobernante habría explotado en ira o desesperación, pero Marco Aurelio no reaccionaba. Respondía, y esa diferencia lo separaba de los hombres comunes. El estoicismo le había enseñado que la reacción es un reflejo del cuerpo, pero la respuesta es una decisión del alma. Mientras los demás se dejaban arrastrar por la corriente de la emoción, él elegía mantenerse firme, como una roca que el mar golpea sin mover. Respiraba, observaba, analizaba, luego actuaba. En el tiempo que otros gritaban, él pensaba, y en ese silencio nacía su poder. Una tarde, mientras discutía con sus consejeros, uno de ellos perdió el control y lo acusó de debilidad. «El pueblo muere y tú escribes frases en un cuaderno», gritó. El salón se quedó helado. Marco Aurelio no respondió enseguida. Caminó despacio hasta el centro, miró al hombre a los ojos y dijo con serenidad: «Si mi calma te ofende, es porque aún no has aprendido que el fuego no se apaga con más fuego». El consejero bajó la cabeza. Nadie volvió a hablar. Esa escena se convirtió en leyenda. No porque el emperador humillara a su enemigo, sino porque demostró la fuerza del autocontrol. En tiempos de crisis, su serenidad era un faro. Cuando todo el mundo reaccionaba, él decidía, y esa diferencia salvó más veces a Roma que cualquier ejército. Marco Aurelio comprendía que la vida no puede evitar los golpes, pero sí puede decidir su eco. Por eso escribía: «El daño solo existe si tú decides conservarlo». Cada palabra era un recordatorio de que el dominio mental no es frialdad, sino libertad.
No puedes controlar las acciones del mundo, pero puedes controlar la historia que te cuentas sobre ellas. Ese era su método: respirar, observar, responder. Una práctica tan simple que pocos logran mantener. Esa noche, al anotar sus pensamientos, escribió una frase que aún resuena siglos después. La verdadera victoria no es vencer a otros, sino vencerse a uno mismo. Y así, entre guerras, pestes y traiciones, Marco Aurelio se convirtió en el único tipo de rey que ningún desastre podía derrocar: el que gobierna sobre sus emociones. Las tormentas no siempre vienen del cielo. A veces llegan disfrazadas de malas noticias, de traiciones o de incertidumbre. En los últimos años de su reinado, Marco Aurelio vivió más tempestades que victorias. Las fronteras del imperio se tambaleaban, los enemigos avanzaban, los consejeros se traicionaban entre sí. Roma parecía estar al borde del abismo. Y sin embargo, el emperador mantenía la calma. No era una calma artificial ni fría. Era la serenidad de quien ha entendido que la tormenta no destruye al sabio, lo revela. En medio del ruido, Marco Aurelio se aferraba a su práctica más sagrada: la reflexión. No importaba cuán caótico fuera el día, siempre encontraba un instante para volver al silencio. Allí recordaba su principio favorito: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si sus pensamientos eran ordenados, el mundo podía serlo también. Cada vez que una tragedia golpeaba, él no se preguntaba ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender? Convertía la adversidad en maestra. La derrota le enseñaba humildad, la enfermedad le enseñaba paciencia, la pérdida le enseñaba gratitud, porque en el fondo sabía que lo que más duele es lo que más transforma. Una tarde, mientras contemplaba una tormenta real desde el balcón del palacio, los truenos estremecían el mármol y los sirvientes corrían a cerrar las ventanas. Marco Aurelio permaneció quieto, observando el cielo desgarrado por los relámpagos. «¿No temes, mi señor?», preguntó un joven soldado. El emperador sonrió. «Solo los que creen que pueden controlar el cielo temen las tormentas». Esa frase recorrió el imperio y con el tiempo se convirtió en símbolo de su filosofía. Aceptar lo inevitable sin rendirse, permanecer firme cuando todo se derrumba. No se trata de resignación, sino de comprensión. Entender que la vida no promete estabilidad, pero sí ofrece la oportunidad de mantener la dignidad en medio del caos. Esa noche escribió en su diario: «El mar agitado no puede hundir al barco si el timón se mantiene firme. Así también el alma puede resistir cualquier tempestad si la razón sostiene el rumbo». Y ese rumbo, el de la calma interior, fue su mayor victoria. Roma pudo temblar, el tiempo pudo devorarlo todo, pero su serenidad quedó intacta como un faro en mitad de la tormenta. Cuando la tormenta pasó, Roma ya no era la misma. El imperio había cambiado, las calles estaban marcadas por la enfermedad y el miedo, y los templos por la desesperanza. Pero en medio de las ruinas, Marco Aurelio permanecía de pie, no porque todo hubiese mejorado, sino porque él había cambiado. De la tragedia había nacido un nuevo hombre, más sabio, más sereno, más consciente de la fragilidad de la vida. Cada día, al amanecer, seguía con su rutina de reflexión. Pero ahora, cada palabra escrita tenía otro peso, otra profundidad. Entendía que el sufrimiento no destruye al sabio, lo pule. Había dejado de buscar la perfección exterior para concentrarse en la virtud interior. Su meta ya no era vencer al mundo, sino vencer el miedo a perderlo. En una de sus últimas meditaciones escribió: «No pidas que las cosas sean como deseas, sino desea que sean como son, y todo irá bien». Aquella frase no era una rendición, sino una revelación.
Comprendió que la paz no llega cuando todo está en orden, sino cuando el alma aprende a bailar entre el desorden. Sus soldados lo admiraban, no por sus victorias, sino por su templanza. Su presencia transmitía una serenidad que ningún discurso podía igualar. Era el ejemplo viviente de su propia filosofía. El hombre que domina su mente, domina su destino. Con el tiempo, Marco Aurelio entendió que la vida entera es un ciclo de construcción y caída, de pérdida y renacimiento. Todo muere, pero también todo renace de una forma distinta. El sabio no se aferra al pasado ni teme al futuro, se entrega al presente con gratitud, y en esa entrega el emperador encontró algo que nunca había buscado: libertad. Roma pudo reconstruirse, pero la mayor reconstrucción ocurrió dentro de él. Cada dolor lo había hecho más humano, cada pérdida más sabio, cada silencio más fuerte. Al final, comprendió que nada se pierde si uno aprende de lo que duele. El alma se fortalece enfrentando lo que teme, y cuando ya no teme nada, se vuelve invencible. Así terminó su jornada y comenzó su legado. Marco Aurelio no dejó monumentos que desafiaran el tiempo, sino pensamientos que desafían la desesperanza. Porque mientras haya quien los lea, su voz seguirá recordando que incluso cuando todo sale mal, aún puedes elegir quién serás frente al caos. Cuando todo sale mal, la mayoría maldice al destino, pero Marco Aurelio hacía algo diferente. Respiraba, observaba y recordaba que incluso la peor tormenta tiene un propósito oculto. No luchaba contra la realidad, la entendía, y en esa comprensión encontraba fuerza. Su vida fue una prueba de fuego constante, pérdidas, guerras, enfermedades, traiciones, y aún así su mente se mantuvo intacta. ¿Por qué? Porque había descubierto el mayor poder que puede poseer un ser humano, la capacidad de elegir su respuesta ante lo inevitable. El caos exterior nunca fue su enemigo, su única batalla era interior, y la ganó cada día, con calma, con razón, con virtud. Tú también puedes hacerlo. No necesitas un trono ni un ejército, solo la decisión de dominar tu mente antes de que el mundo intente dominarte a ti. Cuando todo parezca perdido, recuerda esto: el sabio no huye del dolor, lo transforma en sabiduría. Si este mensaje te tocó, deja tu me gusta y suscríbete a El Aurelio Estoico. Aquí, cada historia es una lección para la vida real, porque las crisis pasan, pero la serenidad del sabio permanece.